Hola, soy Soledad Cecilia Pech, es un gusto saludarles. Hoy hablaremos de qué es la máquina de Carnot. Sin más, comencemos. En 1824 Sadi Carnot describió una máquina teórica, demostró que una máquina térmica que opera en un ciclo reversible ideal, que por cierto se llama ciclo de Carnot, entre dos depósitos que se encuentran a diferentes temperaturas es la máquina más eficiente posible. Una máquina térmica es un dispositivo que transforma la energía térmica en otros tipos de energía, como la eléctrica o mecánica. Esta máquina extrae calor de un combustible que se quema y una parte de esta energía la transforma en energía mecánica. Se define el rendimiento o eficiencia de una máquina térmica como la relación entre el trabajo útil W efectuado por una máquina en un ciclo y el calor absorbido de la fuente a mayor temperatura en el mismo ciclo, lo cual se escribe simbólicamente como la eficiencia es igual a la relación del trabajo entre el calor, o a los diferenciales del calor entre el calor 1. El ciclo de Carnot consta de una serie de procesos todos reversibles, y por ello, el ciclo de Carnot también es reversible. El sistema está formado por una sustancia de trabajo y el ciclo consiste en dos procesos isotérmicos y dos adiabáticos. La sustancia de trabajo que se considera es un gas ideal, contenido dentro de un cilindro, el cual tiene una base conductora del calor y sus paredes y émbolos son aislantes térmicos. El ciclo de Carnot está limitado por dos isotermas y dos adiabáticas, de manera que todo el calor es suministrado a la máquina a la misma temperatura alta y todo el calor cedido por la máquina es expulsado a la misma temperatura baja. Las etapas del ciclo de Carnot son 4. Proceso isoentrópico de compresión adiabática. El gas, o el sistema, se comprime adiabáticamente, es decir, sin intercambio de calor con el entorno, de un estado inicial, a un estado intermedio, B. Durante este proceso, la temperatura del gas aumenta. Proceso isotérmico de compresión. El gas se coloca en contacto con una fuente caliente a una temperatura constante TH. Durante este proceso, el gas se comprime isotérmicamente, es decir, a temperatura constante. La compresión isotérmica permite que el gas libere calor al ambiente. Proceso isoentrópico de expansión adiabática. El gas se expande adiabáticamente desde el estado intermedio, C, hasta otro estado intermedio, D, sin intercambio de calor con el entorno. Durante este proceso, la temperatura del gas disminuye. Proceso isotérmico de expansión. El gas se pone en contacto con una fuente fría a una temperatura constante Tc. Durante este proceso, el gas se expande isotérmicamente, absorbiendo calor del ambiente. La eficiencia de una máquina térmica es la razón entre el trabajo neto realizado por la máquina y el calor Q1 que absorbe de la fuente a mayor temperatura en el mismo ciclo. La eficiencia de una máquina térmica siempre es menor que 1 pues el calor Q2 cedido a la fuente fría siempre es mayor que 0. En el caso de un ciclo de Carnot, la eficiencia se puede escribir en términos de la temperatura absoluta T, de donde se tiene que la eficiencia para una máquina de Carnot está dada por la siguiente ecuación. La eficiencia es igual a 1 menos la relación entre Q2 y Q1. Una máquina frigorífica es considerada como una máquina térmica que funciona en sentido inverso. Es decir, toma calor de una fuente a temperatura elevada, convierte una parte de este calor en trabajo mecánico y cede la diferencia en forma de calor a otra fuente más fría. Toma calor de una fuente a baja temperatura, se le suministra una cierta cantidad de trabajo mecánico y la suma se cede al exterior en forma de calor a temperatura más alta. Se define la eficiencia como la relación entre el calor extraído de la fuente fría y el trabajo necesario para recorrer el ciclo como se expresa en la siguiente ecuación. El motor de combustión interna es el motor de 4 tiempos, utilizado en la mayoría de los automóviles modernos. Estos motores se llaman de 4 tiempos porque en cada ciclo tienen lugar 4 procesos. La expresión para el trabajo en términos de las presiones y los volúmenes está dado por la siguiente ecuación. En el motor diésel, en el ciclo, se introduce aire en el cilindro durante la admisión y este se comprime adiabáticamente durante la compresión hasta que la temperatura es lo suficientemente alta para que el combustible inyectado en el cilindro se encienda sin que sea requerida una chispa. En el motor diésel la combustión es más lenta que en el motor de gasolina, y la primera parte del proceso se realiza a presión casi constante. En la máquina de vapor el proceso se da de la siguiente forma. 1. Vapor en la caldera sobrecalentado y dirigido a un cilindro donde se expande contra un pistón, manteniendo conexión con la caldera, operación a presión constante. 2. Se cierra la válvula de admisión y el vapor se expande adiabáticamente. 3. El enfriamiento adiabático ocasiona la condensación de un poco de vapor. 4. La mezcla de vapor y gotas de agua es obligada a salir del cilindro en el proceso de vuelta. 5.
introduciéndose en el condensador, donde el vapor restante se condensa y transforma en agua. La segunda ley de la termodinámica expresa lo siguiente: el calor se transfiere espontáneamente de una región de alta temperatura a una región de baja temperatura. Por sí mismo, el calor no pasará de un cuerpo frío a uno caliente. La formulación de Kelvin-Planck establece que es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo termodinámico y que extraiga una cantidad neta de calor de un solo depósito térmico y lo convierta completamente en trabajo útil, sin ninguna otra interacción con su entorno. En otras palabras, no se puede construir un motor térmico con eficiencia del 100% que convierta todo el calor absorbido en trabajo útil. Es imposible que exista una transformación cuyo único resultado sea convertir en trabajo mecánico el calor extraído de una fuente que estuviera siempre a la misma temperatura. La formulación de Clausius se centra en el concepto de entropía. Esta formulación establece que es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo y que tenga como único efecto la transferencia de calor desde un cuerpo más frío a uno más caliente, sin ninguna compensación externa. Es imposible que una máquina que funciona en ciclos no produzca otro efecto que el de transferir continuamente energía térmica de un cuerpo a baja temperatura a otro que se encuentre a mayor temperatura. El teorema de Carnot describió una máquina reversible, que se conoce como máquina de Carnot, y por medio de este dispositivo estableció un límite superior a la eficiencia que puede alcanzar cualquier máquina térmica real. El teorema de Carnot se puede enunciar como sigue: la eficiencia de todas las máquinas reversibles que operen entre las mismas temperaturas es la misma, y ninguna máquina irreversible que opere entre estas mismas temperaturas puede tener una eficiencia mayor. Recuerda que por cualquier duda o comentario puedes escribirme a Soledad.Pech@nube. UNAD México. MX. Muchas gracias, te invito a ver la siguiente videocápsula.